tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo como un surco profundo donde florezca el paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Los tímpanos explotan por la garganta. La Comisión de Derechos Humanos, Uso Ecopetrol, nace a raíz de la violencia que se desata contra los trabajadores y las trabajadoras en el Magdalena Medio y en Tibú. En el caso de Barrancabermeja, por el asesinato de un sinnúmero de compañeros de la sección de vigilancia en el centro. De igual manera, se incentiva la violencia con el asesinato, el crimen horrendo del compañero Manuel Gustavo Chacón, el 15 de enero de 1988. Fíjate que nos asesinan a Manuel y la USO también se ve en la necesidad de cambiar, ¿sí? De ir a una ofensiva, de empezar a exigir, ¿sí?, las garantías. Yo recuerdo que en el año 87, Nicolás, el CEIS hicimos un taller en Barrancabermeja, un taller para formadores. Lo dictó el CEIS y en aquella época fue Nicolás Buenaventura y dijo: la clase obrera en estos momentos, en estas circunstancias, ya no tiene que pelear, tiene que darle más preponderancia en las reivindicaciones a la defensa de la vida. ¿Para qué queremos salario y aumentos salariales si no nos van a dejar vivir? Los derechos humanos, si no había un proceso de paz y no había un programa de desarrollo para la región del Magdalena Medio, que era donde más teníamos problemas, pues realmente era infructuoso seguir en la lucha de los derechos humanos. Por eso nosotros promovimos primero participar en los programas de paz que se venían desarrollando a nivel nacional. Ahí estuvimos con todas las organizaciones de paz, Comité de Búsqueda por la Paz en esa época, y después llegamos y trabajamos el tema con muchas organizaciones, con la Iglesia, con el CINEP, con diferentes organizaciones nacionales, hasta hacer la Asamblea Nacional por la Paz. Trabajamos al lado del comité. Yo fui presidente de ese comité en un periodo corto, cuando por amenazas de muerte el compañero Jorge Gómez, presidente del comité, tuvo que salir. Yo asumí la presidencia de ese comité por espacio de un año, durante el cual se mantuvo con muchas dificultades el comité, que ya tenía un prestigio a nivel nacional e internacional. Y nos mataron a Manuel y se vino a la ofensiva con todo, hasta nuestros días, donde en buena parte nos desvertebraron la Unión Sindical Obrera. No digo que nos las desvertebraron desde el punto de vista de sus directivas y estas cosas, pero sí nos asesinaron y nos hicieron exiliar a muchos dirigentes, porque eso también fue selectivo. Es decir, todo lo que hace la oligarquía en este país, los crímenes de lesa humanidad que ha cometido han sido selectivos. Y entonces, en esos más de 110 dirigentes asesinados,
y los más de, hoy yo diría que son más de 500 o 600 compañeros en el exilio interior, nos afectó bastante desde el punto de vista de dirección. En el comisionado de paz estaba Daniel García Peña. Con ellos también se trabajó muy conjuntamente, Alejo Vargas, Molano, García Peña, Jael Quiroga también estaba en el comisionado de paz en esa época. Y con ellos y con la convocatoria a todos los, en esa época la conferencia episcopal también ayudó bastante en el proceso de Asamblea por la Paz. Se continuó desarrollando una serie de actividades por la defensa al trabajo, por la defensa de la vida y lógicamente acompañando a las víctimas de la violencia por múltiples amenazas, desplazamiento forzoso, atentados, secuestros, asesinatos, torturas que se dieron contra trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera USO. Esto conllevó a que se diera origen a la Comisión de Derechos Humanos de carácter paritario, 2 representantes de la USO y 2 representantes de Ecopetrol. La Comisión Nacional de Derechos Humanos básicamente surgió inclusive no como un capítulo en la convención, sino como un acta de compromiso, un acta extraconvencional para el respeto de los derechos humanos de la vida. Sobre los años de 1990, más o menos empezamos, 89-90, se empezó con esta acta extraconvencional, que posteriormente en una negociación sobre los años de 1998 se incorporó toda la reglamentación y lo que se construyó como Comisión de Derechos Humanos, se incorporó a la Convención Colectiva de Trabajo de esa época, en un capítulo que hoy se denomina capítulo 17, Derechos Humanos y Paz de la Convención Colectiva de Trabajo. Los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Ahora mi función es coordinar esa capacitación, esos talleres y el diplomado en Derechos Humanos a nivel nacional con los subcomisionados de Ecopetrol y los subcomisionados de la USO. Es así que para que asuman su rol, dentro de los objetivos que tenemos este año, es hacer un seminario el próximo mes en la ciudad de Barrancabermeja, porque vemos con preocupación que los subcomisionados de Ecopetrol ven el tema de derechos humanos como un tema sin importancia y de hecho acolita la violación de derechos humanos por parte de las empresas que trabajan para ellos. Talleres de formación en derechos humanos para los trabajadores que son directos de la empresa, temporales, pero además de eso hemos abierto esas capacitaciones en derechos humanos y derecho internacional humanitario para trabajadores de contratistas y además para las comunidades que circundan, que son del área de influencia de todos los proyectos y labores donde Ecopetrol desarrolla su industria. El trabajo de la comisión, o lo que se propone, es que por medio de las garantías que suministra el Estado colombiano se cumplan todos los derechos que tienen los trabajadores asociados, sindicalizados, dirigentes sindicales de la USO y hoy en día de las empresas asociadas a Ecopetrol, para garantizar, como le digo, sus derechos a la vida, sus derechos, su integridad física, la de sus familias, en las zonas de influencia donde Ecopetrol desarrolla hoy sus proyectos y sus labores. La USO, como ustedes saben, tiene una trayectoria de lucha y hemos estado acompañando esos procesos no solamente desde el tipo de funcionaria, sino también con un carácter de clase, un carácter organizativo. Hemos estado participando en los diferentes eventos de derechos humanos, hemos ido a Barranca, a Cartagena, estuvimos cuando la muerte del compañero Aurizara Marrugo, hemos estado en los eventos de conmemoración del asesinato de Manuel Gustavo Chacón en Barranca, y la experiencia acá ha sido muy enriquecedora. He contado con el apoyo de muchos compañeros
que han hasta dado la vida por esta organización. De ahí el compromiso de seguir en esta actividad, no tanto desde el punto de vista como secretaria, que pues lo sigo haciendo y espero me dejen seguir haciéndolo, pero también desde el punto de vista del apoyo a las luchas sindicales y populares y sociales que se dan en nuestro país. Nosotros como Comisión de Derechos Humanos y en la mía propia, pensamos que el conflicto armado le compete a todo el pueblo colombiano, no solamente a los actores directos, sino a nosotros como población civil que hemos sido afectados en toda nuestra integridad por ser parte, por vivir dentro de las áreas de influencia del conflicto, y en especial los trabajadores y comunidades que están en los proyectos, pues tenemos mucho que decir, mucho que opinar y muchas propuestas que presentar y que se han presentado al Gobierno Nacional. A partir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han venido haciendo asambleas regionales de trabajadores y trabajadoras por la paz, que tienden precisamente a buscar qué problemática existe en las regiones, pero además de plantear proyectos o propuestas más bien a la empresa y al gobierno nacional para que el conflicto armado se resuelva en lo posible por la vía del diálogo, que es lo que busca esta comisión, que el diálogo sea la salida al conflicto en el que todo el pueblo colombiano ha estado inmerso desde hace muchos años. En el proceso de Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz se destaca el importante papel que ha jugado la USO en el mantenimiento del espacio, sobre todo en la realización de eventos. En la reunión participan compañeros de la CUT, CTC, USO, Sintralecol, Singipec, Fensuagro, UNEF, llegados de los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima, Atlántico, Guajira, Bolívar, Putumayo, Valle, Santander, Norte de Santander y Meta. La importancia de la asamblea radica en que es un espacio de encuentro en el que se puede adelantar un proceso organizacional en defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Nos posibilita un intercambio de propuestas en el tema desde las diversas experiencias. En ellas los trabajadores son actores y protagonistas de la acción política en el contexto social. Son ellos los responsables de sus luchas y conquistas. El elemento de la búsqueda de unidad es fundamental. Es recrear las experiencias, las propuestas, hacer análisis colectivo de las problemáticas nos lleva a tener un elemento identitario. La clase fuerte, generador de conciencia colectiva, ver dónde está y quién es nuestro enemigo. La asamblea se ha convertido en una escuela política e ideológica permanente, donde se logra conjugar la teoría, la academia y la práctica social en una contribución constante al fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo como un surco profundo donde florezca el paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más.